Advertencia. Este capítulo fue un tanto retador de grabar, porque Aldous Huxley escribe tres escenarios distintos sucediendo al mismo tiempo. Al leerlo en papel, nuestra mente los imagina e intercala con mucha facilidad, pero en audio puede ser más confuso. Por ello, intenté narrarlo con pausas claras para marcar cada cambio de escena, y se añadió apoyo visual para guiarnos mejor. Dense la oportunidad, ya que Un Mundo Feliz anticipó debates que hoy siguen vigentes, escrito en 1932. Vale la pena detenernos a pensar qué significa realmente ser feliz y cuál es el costo de una felicidad diseñada. Aclarado esto, disfruten mucho del siguiente capítulo. Capítulo 3. Afuera en el jardín, desnudos bajo los rayos de un sol de verano, 600 o 700 niños y niñas corrían de acá para allá hablando con sus voces agudas al jugar con la pelota. Otros estaban sentados en silencio, entre los arbustos llenos de flores, en grupos de tres o en parejas. Era la hora del recreo. Dos ruiseñores canturreaban en la espesura, entre los tilos, un cuco desafinaba un poco y los rosales florecían. El aire trepitaba con los helicópteros y el zumbido de las abejas. Los estudiantes y el director hicieron una pausa contemplando a un grupo de chiquillos que jugaban a la pelota centrífuga. Alrededor de una torre de acero, cromado, 20 de ellos formaban un círculo. Arrojaban la pelota hacia una plataforma situada a lo alto de la torre. La pelota entonces descendía dentro de la misma hasta llegar a un disco que giraba rápidamente, y salía disparada a la parte externa por uno de los numerosos agujeros hechos en la armazón de la torre. Y los pequeños tenían que atrapar la pelota al vuelo. Es asombroso, murmuró el director, cuando se alejaron de ese sitio. Es asombroso imaginar que hasta en la época de nuestro Ford, la gran parte de los juegos se practican sin más accesorios que unos pocos palos, una o dos pelotas y en ocasiones una red. Solo imaginen la bobería que representa dejar que las personas se entreguen a complicados juegos que nada incrementan el consumo. Pura bobería. En la actualidad, los interventores no aprueban ningún juego nuevo, a menos que se pueda demostrar que exige cuanto menos tantos aparatos como el más complejo de los juegos que ya existen. Se interrumpió de momento. Aquí podemos observar a un grupo encantador, dijo, indicando con el dedo. Entre elevados grupos de brezos mediterráneos, en un rincón del jardín, dos niños, un pequeño de unos 7 años y una pequeña que tal vez tendría un año más, jugaban a un juego sexual rudimentario, con mucha seriedad, y con la misma concentración de unos científicos empeñados en un trabajo de investigación. Fascinante, fascinante, dijo el Dick nostálgico. Fascinante, asintieron los estudiantes amablemente. Sin embargo, su sonrisa tenía una expresión indulgente. Hacía muy poco tiempo que ellos habían dejado esas diversiones de niños, demasiado poco para poder observarlas sin un cierto menosprecio. Fascinante, únicamente eran dos chiquillos haciendo boberías, solo eso, boberías. He pensado siempre, comenzó el director con el mismo acento paternalista, pero un llanto agudo lo interrumpió. Una niñera que llevaba sujeto de la mano a un niño que sollozaba emergió de unos arbustos cercanos. Una niña ansiosa iba tras ella, pisándole los talones. ¿Qué ocurre? Preguntó el director. La niñera se encogió de hombros. No tiene importancia, respondió, únicamente que este niño parece muy reacio a participar en el juego erótico de rigor. Yo lo había visto en 2 ocasiones, y hace lo mismo ahora. Ha comenzado a llorar, y intervino la niña de apariencia ansiosa. Yo no le quise hacer ningún daño, esa es la verdad. Sí, ya lo sé, querida, dijo la niñera calmándola. Por esa razón, continuó dirigiéndose nuevamente al director. Lo llevo con el superintendente, ayudante de psicología, para saber si tiene alguna anormalidad, algún problema. Muy bien, dijo el director. Llévelo allá. Tú quédate aquí, niña, añadió, mientras la niñera se iba con el niño que seguía llorando. ¿Cuál es tu nombre? Polly Trotsky. Un bello nombre, igual que tú, dijo el director. Ahora busca a otro niño con quien jugar. La niña comenzó a correr hacia los arbustos y se perdió de vista. Dulce pequeña, dijo el director, mirando en la dirección por donde se había esfumado y volviéndose después hacia los estudiantes. Continuó. Lo que ahora les revelaré puede parecer asombroso, pero la mayor parte de los hechos del pasado parecen asombrosos cuando no se está familiarizado con la historia. Y les habló sobre la sorprendente verdad. Antes de la época de nuestro Ford, y todavía durante algunas generaciones subsiguientes, durante un prolongado periodo de tiempo, los juegos eróticos entre los pequeños habían sido calificados como algo anormal. Las risas estallaron, y no únicamente anormal, sino realmente inmorales. No, y por ende, estaban rigurosamente prohibidos. En las caras de sus oyentes apareció una demanda asombrosa incredulidad. ¿Cómo era posible que prohibieran a los pobres niños que se divirtieran? Eso no lo podían hacer. Incluso se les prohibía hasta a los adolescentes, siguió el Dick, a los adolescentes como ustedes. Es imposible. Nada estaba permitido, aparte de algo de autoerotismo oculto y la homosexualidad. Nada, hasta después de los 20 años en la mayor parte de los casos. ¿20 años? Repitieron los estudiantes como un eco en un coro de incredulidad. 20, repitió el director. Ya les comenté que les parecería asombroso. ¿Pero qué sucedía? Preguntaron los estudiantes. ¿Cuáles eran las consecuencias?
Las consecuencias fueron aterradoras. Una voz potente y grave había intervenido repentinamente en la charla. Los presentes se volvieron. En uno de los extremos del pequeño grupo había un desconocido, un hombre de cabellos negros, nariz aguileña, labios rojos y llenos, unos ojos oscuros penetrantes y estatura media. Aterradoras, acentuó. En ese instante el dique estaba sentado en una de las bandas de acero y caucho distribuidas por todo el jardín, pero se puso en pie cuando vio al desconocido y con las manos extendidas y con una amplia sonrisa corrió a su encuentro. Interventor. Qué placer tan agradable. Muchachos, ¿quién se imaginan que es este caballero? Les presento a su fordería Mustafa Mont, el interventor. Al mismo tiempo, en las 4000 salas del centro, los 4000 relojes eléctricos dieron las 4. Por los altavoces se escuchaban voces monótonas. Finaliza el primer turno del día, comienza el segundo turno del día, finaliza el primer turno del día. Camino de los vestidores, en el elevador, Henry Foster y el director ayudante de predestinación daban la espalda premeditadamente a Bernard Max, del departamento de psicología, intentando evitar toda relación con ese individuo que tenía una pésima reputación. El débil zumbido de las máquinas aún agitaba el aire rojizo en el almacén de embriones. Los turnos iban y venían, un rostro rojizo cedía al sitio a otro. Las bandas, sin detenerse, continuaban pasando por su carga de futuros hombres y mujeres. Lenina Crone se dirigió hacia la puerta. Su fordería Mustafa Mont. Los alumnos lo saludaron sorprendidos. Mustafa Mont, uno de los 10 interventores mundiales, el interventor residente de toda la Europa occidental. Uno de los 10, y tomó asiento en la banca con el Dick, y se iba a quedar, sí, y hasta charlaría con ellos, directamente de los labios del mismo Ford. De unos arbustos cercanos emergieron dos pequeños morenos. Les miraron un instante con los ojos muy abiertos y sorprendidos, y después siguieron jugando entre la vegetación. Ustedes ya conocen, dijo el interventor, con su voz fuerte y honda. Ustedes ya conocen, me imagino, aquella bella e inspirada máxima de nuestro Ford. Qué gran mentira es la historia, repitió poco a poco. Una gran mentira. Movió la mano y fue como si un plumero invisible hubiese limpiado un poco de polvo, y el polvo era Ur de Caldea, era Arapa y posteriormente varias telarañas, y las telarañas eran Gnosos y Micenas y Tebas y Babilonia. Otro movimiento del plumero y se evaporaron Jesús, Ulises, Júpiter, Gautama y Job. Otro golpe del plumero y esas viejas motas de polvo que se llamaron Jerusalén, el celeste imperio, Atenas y Roma fueron arrasadas. Otro y quedó vacío el sitio donde había estado Italia. Otro y las catedrales se borraron. Otro y fuera con los pensamientos de Pascal y el rey Lear. Otro y se marchó la pasión. Otro y absolutamente nada de sinfonía. Otro y ya basta de requiem. Otro movimiento del plumero y Henry, ¿vas a ir esta noche al Censocine? Consultó el predestinador ayudante. Me dijeron que la nueva película de Alhambra es maravillosa. Comentan que es algo único, una escena erótica que se lleva a cabo sobre una alfombra de piel de oso. Todos los pelos del oso los reproducen de una manera muy real, unos efectos táctiles asombrosos. Esta es la razón por la que no se les enseña historia, comentaba el interventor, pero pienso que el momento ha llegado. El Dick le miró intranquilo. Existían rumores muy extraños con respecto a antiguos libros prohibidos, escondidos en el despacho del interventor dentro de una caja de seguridad. Poemas, Biblias. Es que Ford sabía tanto. Mustafa Mont percibió su mirada de preocupación y con un gesto de ironía se arrugaron las comisuras de sus rojos labios. Muy bien, director, le dijo, con un tono un poco burlón. No los corromperé. El Dick se confundió un poco. Los que se sienten despreciados intentan parecer despectivos. La sonrisa que se dibujó en la cara de Bernard Max era despectiva. Los pelos del oso, todos. No voy a faltar, dijo Henry Foster. Mustafa Mont agitó el dedo índice hacia ellos mientras se inclinaba. Intenten imaginar, dijo, y su voz produjo un escalofrío muy raro en la boca de sus estómagos. Solo imaginen lo que representaría tener una madre vivípara. Nuevamente, aquella obscenidad. Sin embargo, en esta ocasión ninguno sonrió. Traten de pensar lo que representaba vivir con la familia. Trataron de hacerlo, pero sin éxito. ¿Y ustedes saben el significado de un hogar? Todos hicieron un movimiento de negación con la cabeza. Se marcharon del sótano sombrío y rojizo. Lenina Crone subió 17 pisos. Al salir del elevador, se fue hacia la derecha, caminó por un pasillo muy largo y se confundió en un caos ensordecedor de ropa íntima, brazos y senos cuando abrió la puerta del vestuario femenino. En un centenar de bañeras caían chorros de agua caliente y salían borboteando de ellas por las cañerías. 80 máquinas para vibromasaje, zumbando y silbando, masajeaban la carne firme y tostada por el sol de los 80 soberbios cuerpos femeninos, que conversaban todos al mismo tiempo. Se podía escuchar una máquina de música sintética que susurraba un solo de súper trompeta. Hola, Fanny, dijo Lenina a la joven que era su vecina de ropero. Fanny laboraba en la sala de envasado y su apellido también era Crone, pero esta coincidencia no tenía nada de asombrosa porque entre los 2000 millones de habitantes del planeta únicamente había 10.000 nombres.
Lenina abrió el cierre de sus cremalleras, hacia abajo de la chaqueta, hacia abajo con las dos manos, ambas cremalleras de los pantalones, y para la ropa íntima también hacia abajo, y caminó hacia el baño solo con las medias y los zapatos. Hogar, hogar. Unas míseras habitaciones muy pequeñas superpobladas por un hombre, una mujer que estaba embarazada todo el tiempo y una gran cantidad de niños y niñas de todas las edades, sin espacio ni aire, una cárcel sin desinfectar, enfermedades, mal olores y oscuridad. Fue tan real la reminiscencia que el interventor hizo del hogar que uno de los jóvenes, más frágil que los otros, se puso pálido ante la descripción del mismo y casi se desmayó. Lenina abandonó el baño, se secó con la toalla, cogió un tubo flexible y largo incrustado en la pared, y como si se preparara para dispararse, apuntó con él a su pecho y oprimió el gatillo. Una ola de aire caliente la cubrió con un talco muy fino. Con simplemente manipular las pequeñas llaves colocadas en el borde del lavabo, se encontraban a su disposición 8 distintos aromas y agua de colonia. Lenina eligió el tercero de la izquierda. Era perfume con esencia de Chipre, y llevando en la mano los zapatos y las medias, salió a mirar si no estaba ocupado alguno de los equipos de vibromasaje. Y era tan deprimente el lugar, tanto psíquica como físicamente, era psíquicamente una jaula para conejos, una posilga llena de fricciones debido a la vida comunal pestilente a fuerza de emociones. Cuántas intimidades irrespirables, cuán obscenas, sucias y peligrosas relaciones entre los integrantes de una familia. La madre, como una maniática, se preocupaba diariamente por los hijos. Sus hijos, igual como una gata por sus crías, se preocupaba por ellos. Pero como una gata que charlaba, una gata que decía una y otra vez, mi niño, mi niño, mi niño, y en mi pecho sus pequeñas manos, su hambre y ese doloroso placer. Hasta que finalmente mi pequeño se duerme, mi pequeño se ha dormido con una gota de leche en sus labios. Mi niño está durmiendo. Sí, afirmó Mustazamón, haciendo un movimiento con la cabeza. Con razón se aterran. ¿Esta noche con quién sales? Preguntó Lenina, volviendo de su vibromasaje con una luminosidad rosada, igual que una perla iluminada interiormente. Con nadie. Sorprendida, Lenina arqueó las cejas. No me he sentido muy bien últimamente, explicó Fanny. El doctor Wells me recomendó tomar sucedáneo de embarazo. Pero si únicamente tienes 19 años. El primer sucedáneo de embarazo solamente es obligatorio hasta los 21. Sí, ya lo sé, pero hay gente a quien le conviene empezar antes. El doctor Wells me comentó que las morenas de pelvis anchas como yo deberían tomar a los 17 el primer sucedáneo de embarazo. Como te puedes dar cuenta, ya tengo 2 años de retraso y no de adelanto. Abrió la pequeña puerta de su ropero y mostró la hilera de cajas y ampolletas con etiquetas del primer estante. Ovarina fresca garantizada. Lenina leyó los nombres en voz alta. Jarabe de Corpus luteum. Fecha de expiración 1 de agosto de 632 DF. Extracto de glándulas mamarias, tomar 3 veces diarias, antes de las comidas con algo de agua. Placentina, inyectar 5 cc cada 3 días intravenosa. ¡Ay! Lenina se estremeció. A mí me desagradan las intravenosas. ¿Y a ti? Tampoco me agradan, pero se necesitan. Fanny era una joven muy sensata. Nuestro Ford, o nuestro Freud, como por alguna inexplicable razón se autodenominaba cuando charlaba sobre temas psicológicos, nuestro Freud fue el primero que reveló los espantosos riesgos de la vida en familia. El mundo estaba colmado de padres y por ende lleno de miseria, repleto de madres y por consiguiente lleno de todas las maneras de perversión, desde la castidad hasta el sadismo, colmado de tíos, tías, hermanos, hermanas, por lo tanto, lleno de suicidios y demencia. Y no obstante, en algunas islas de la costa de Nueva Guinea, entre los salvajes de Samoa, como miel caliente, el sol tropical caía sobre los cuerpos desnudos de los niños que retozaban entre las flores de hibisco de manera promiscua. Cualquiera de las 20 casas con techo de hojas de palma era su hogar. La concepción en las Islas Trobriand era obra de los espíritus de sus antepasados. Nadie había escuchado nunca hablar del padre. Es que los extremos se tocan, dijo el interventor, por la simple razón de que los obligan a tocarse. El doctor Wells asegura que una cura de 3 meses, basada en sucedáneo de embarazo, mejorará mi salud durante los próximos 3 o 4 años, de una manera notable. Está bien, dijo Lenina, pero Fanny, ¿y se supone que no vas durante estos 3 meses? ¿Qué va, chica? Cuando mucho, únicamente durante 1 o 2 semanas. Esta noche voy a ir al club, jugaré al bridge musical. Imagino que tú sí saldrás, ¿verdad? Lenina hizo un gesto afirmativo con la cabeza. ¿Pero con quién? Voy a salir con Henry Foster. ¿Con él? La cara afectuosa redonda de Fanny cobró una expresión de sorpresa y recriminación. Pero es posible que aún salgas con Henry Foster. Padres y madres, hermanos y hermanas, también había esposos, mujeres, amantes, romanticismo y monogamia, aunque quizá no conozcan lo que es todo esto, comentó Mustafa Mond. Los alumnos lo negaron. Monogamia, romanticismo, familia, todo exclusivo, en toda una concentración del interés, una canalización muy estrecha de la energía y el impulso. La verdad es que todo el mundo pertenece a todo el mundo, finalizó el interventor.
citando la máxima hipnopédico. Los alumnos asintieron nuevamente, con énfasis apoyando una afirmación que les había hecho aceptar 62.000 repeticiones en la oscuridad, no únicamente como verdad, sino como un axioma, cierto y totalmente irrefutable. Muy bien, a fin de cuentas, protestó Lenina. Solamente hace 4 meses que estoy con Henry. Solamente 4 meses, qué bien. Y lo peor es, continuó Fanny, señalándola con un dedo inculpador, es que no has estado con otro en todo este tiempo, con excepción de Henry, ¿no es cierto? Lenina se puso roja, pero el tono de su voz y sus ojos siguieron retadores. No, con ningún otro, respondió furiosa. Y no entiendo por qué debería haber habido otro hombre. Vaya, no entiende por qué, repitió Fanny como dirigiéndose a un oyente invisible colocado detrás del hombro izquierdo de Lenina. Después, cambiando repentinamente de tono, agregó: Ya, hablando seriamente, lo cierto es que pienso que deberías cuidarte. Eso que haces de continuar así con el mismo hombre está muy mal. Todavía a los 40 o 45 años, pero Lenina, a tu edad, no es imposible. Y tú sabes perfectamente que el Dick se opone de manera rotunda a todo lo que sea duradero o muy intenso. 4 meses sin tener otro hombre, que no sea Henry Foster. Si lo supiera estaría furioso. Solo imaginen el agua entubada a presión. Los alumnos se lo imaginaron. Ahora hagamos un solo orificio, dijo el interventor. Pero qué chorro tan abundante. Y brotaron 20 miserables chorritos después que lo agujereó 20 veces. Mi niño, mi niño. Madre, la locura se contagiaba. Monogamia, romanticismo, madre, el chorro brota bastante alto, emerge espumante con furia. La necesidad tiene una única salida. Mi amor, mi niño, no es raro que aquellos pobres vivíparos estuviesen dementes y fueran miserables e infelices. Su mundo no les dejaba tomar las cosas con tranquilidad, no les dejaba ser sensatos, buenos, dichosos, con madres y amantes, con las tentaciones y los arrepentimientos, con prohibiciones para las cuales no habían sido condicionados, con el dolor eterno y todas las enfermedades. Por lo tanto, no es raro que sintieran las cosas intensamente, y sintiéndolas de esa manera, y lo que es más, en soledad, en un aislamiento angustiosamente individual, ¿cómo podrían conseguir la estabilidad y la paz? Ahora bien, no tienes necesidad de abandonarle. De vez en cuando sal con otro hombre, esto será suficiente. Él tal vez saldrá con otras jóvenes, ¿no lo crees así? Lenina lo admitió. Por supuesto que sí. Henry Foster es bien educado, un caballero perfecto. Además, debes pensar en el director. Sabes perfectamente que es sumamente estricto. Hoy por la tarde me dio una pequeña palmada en el trasero, dijo Lenina, haciendo un movimiento de afirmación con la cabeza. Ahí tienes, añadió Fanny. Esto te indica qué es lo que se encuentra por encima de todo, el convencionalismo más estricto. Estabilidad, dijo el interventor. Estabilidad. Sin estabilidad social no existe civilización alguna, y sin estabilidad individual no existe estabilidad social. Su voz sonaba igual que una trompeta. Los alumnos, al escucharle, se sentían enardecidos, más grandes. El mecanismo gira y debe continuar girando todo el tiempo. Si se detiene, es el final. Por la faz de la Tierra se arrastran 1 millar de millones. Las ruedas comenzaron a girar. Llegaron a los 2 millones en 150 años. Deténganse todas las ruedas. Nuevamente hay solo 1.000 millones después de 150 semanas. Han muerto de hambre miles y miles de hombres y mujeres. Como se pueden dar cuenta, las ruedas deben girar perennemente, pero no al azar. Tenemos que vigilarlas, tener individuos tan seguros como las mismas ruedas en sus ejes, hombres juiciosos, disciplinados, estables, complacidos. ¿Cómo podrían cuidar de las ruedas si gritan mi niño, mi único amor, madre mía, si deliraban de fiebre, lloran de dolor, sufren a causa de la pobreza y la vejez? Y si no pueden cuidar de las ruedas, sería sumamente difícil enterrar o quemar los cuerpos sin vida de millares y millares de mujeres y hombres. Y al fin y al cabo, dijo Fanny con voz armoniosa, el hecho de tener a uno o dos hombres, aparte de Henry, no tiene por qué ser desagradable o doloroso. Debería ser un poco más accesible teniendo en cuenta todo esto. Sí, estabilidad, insistió el interventor. Estabilidad, como la primera y última necesidad. Estabilidad. Todo esto proviene de ahí. Señaló con un movimiento muy amplio de la mano los jardines, los niños desnudos, semiescondidos en los arbustos o corriendo sobre el césped, el enorme edificio del centro de condicionamiento. Lenina hizo un movimiento con la cabeza. Ignoro por qué, dijo pensativa. No me he sentido muy bien últimamente. Para andar con varios hombres, hay instantes en que me incomoda. ¿No lo has sentido de esa manera, Fanny? Con simpatía y comprensión, Fanny asintió. No obstante, es necesario hacer un esfuerzo, respondió. Es necesario seguir la corriente. Todo el mundo, al fin y al cabo, pertenece a todo el mundo. Sí, es verdad, todo el mundo pertenece a todo el mundo, repitió Lenina, diciendo las palabras lentamente, y suspirando se quedó callada un instante. Después, cogiendo la mano de Fanny, se la estrechó con suavidad. Fanny, como siempre tienes toda la razón. Voy a tratar de hacerlo. Los impulsos que están contenidos se derraman, y el derrame es pasión, es sentimiento, incluso es demencia. Ello va a depender de la altura y la resistencia con que fue contenida,
y de la fuerza de la corriente. La corriente fluye suavemente cuando no es detenida por ningún obstáculo, descendiendo por los canales que le han sido dispuestos hasta producir un tranquilo bienestar. El embrión se encuentra hambriento. La bomba de la sangre artificial gira a 800 revoluciones por minuto. Día tras día, el niño decanta, llora de inmediato, aparece una niñera con un biberón de secreción externa. En el lapso de tiempo entre el deseo y su satisfacción proliferan los sentimientos. Derriben esos viejos diques inservibles, reduzcan este lapso. Feliz juventud, dijo el interventor. No se han escatimado esfuerzos para hacer que sus existencias fuesen emocionalmente sencillas, para resguardarles, impidiendo lo más posible cualquier tipo de emoción. Ford conduce su viejo carromato, susurró el Dick. En el mundo todo marcha bien. Lenina Crowe, dijo Henry Foster repitiendo la pregunta del predestinador ayudante al tiempo que cerraba la cremallera de sus pantalones. Es una joven única, asombrosamente neumática. Me parece raro que no la hayas poseído. Yo tampoco me lo puedo explicar, dijo el predestinador ayudante, pero en la primera oportunidad lo voy a hacer. Desde su sitio, en el extremo opuesto del vestidor, Bernard Marx escuchó la conversación y se puso pálido. Para serte sincera, dijo Lenina, ya comienzo a aburrirme un poco a fuerza de solo tener a Henry todos los días. Se colocó la media izquierda. ¿Y Bernard Marx? ¿Qué te parece? Preguntó en un tono cuya indiferencia aparente era palpablemente forzada. Fanny pareció inquieta. No me digas que... ¿Y por qué no? Bernard es un alfa más. Me pidió además que viajara con él a una de las reservas más salvajes. Siempre he querido ver una reserva para salvajes. Pero, ¿y su pésima reputación? Y a mí, su reputación qué puede importarme. Comentan que no le gusta el golf de obstáculos. Comentan, dicen, repitió Lenina en tono de burla. Además se pasa solo, solo casi todo el tiempo. La voz de Fanny sonaba aterrada. Bueno, de cualquier forma, cuando esté conmigo ya no estará tan solo. Ignoro por qué todos lo tratan tan mal. Yo encuentro que es muy agradable, sonrió para sí. Bernard se había mostrado tan tímido, atemorizado, algo así como si él fuese un mecánico gama menos y ella un interventor mundial. Piensen, dijo Mufasa Mont, ¿alguno de ustedes nunca ha hallado un obstáculo que no es posible superar? La respuesta a esa pregunta fue un silencio negativo. ¿Alguno de ustedes ha esperado entre el deseo de algo y su satisfacción un tiempo muy largo? Yo, comentó uno de los jóvenes, pero se contuvo. Hable, muchacho, dijo el Dick. No puede dejar esperando a su fordería. En una ocasión tuve que esperar casi 4 semanas antes de que la joven que yo deseaba me dejara acompañarla. ¿Y usted sintió una emoción muy intensa? Fue espantoso. Espantoso, exactamente, dijo el interventor. Eran tan estúpidos y ciegos nuestros antepasados que cuando los primeros reformadores aparecieron y ofrecieron librarles de estas horrendas emociones, ni siquiera quisieron escucharles. Bernard crujió los dientes. Hablan de ella como si fuese un trozo de carne. Yo la he probado, no la he probado, igual que un cordero. La disminuyen a la categoría de un cordero ni más ni menos. Ella dijo que lo iba a pensar y que esta semana me respondería. Oh, Ford, Ford, Ford. Sentía deseos de aproximarse a ellos y abofetearlos repentinamente. Hazlo, te recomiendo que la pruebes, decía Henry Foster. Vamos a poner como ejemplo la ectogénesis. Fitzner y Kawaguchi expusieron toda su teoría, pero ¿los estados dignaron a prestarles atención? No, existía algo llamado cristianismo, y las mujeres fueron forzadas a continuar siendo vivíparas. Es muy feo, dijo Fanny, pero tiene algo que me gusta. Y es muy bajito. Fanny hizo un gesto. La estatura baja era característica de las castas inferiores. Yo siento que es sumamente agradable, dijo Lenina. Hace que sienta deseos de acariciarlo. ¿Comprendes? Igual que a un pequeño gato. Fanny estaba asombrada y molesta. Dicen que una persona cometió una equivocación cuando aún se encontraba envasado. Pensó que era una gama y colocó alcohol en su ración de sangre artificial. Debido a eso es que está esmirriado. Eso son boberías. Lenina estaba furiosa. En Inglaterra estuvo entonces prohibida la enseñanza a través del sueño. Existía aún algo que se denominaba liberalismo. El Parlamento, no sé si conocen lo que era, promulgó una ley que la prohibía. Las pruebas de ello se conservan. Realizaron discursos sobre la libertad. Libertad para ser una clavija redonda en un orificio cuadrado. Libertad para ser inservible e infortunado. No, al contrario, con mucho placer, te lo puedo asegurar, con mucho placer. Henry Foster dio una palmada en el hombro del predestinador ayudante. Todo el mundo, al fin y al cabo, pertenece a todo el mundo. Durante 4 años, 100 repeticiones durante 3 noches por semana, pensó Bernard Marx, que era un auténtico especialista en hipnopedia. Una verdad es creada por 62.400 repeticiones. Pedazos de imbéciles. O bien el método de castas, continuamente propuesto y continuamente rechazado. Entonces existía algo denominado democracia, como si los hombres fuesen similares en algo más, no únicamente físico-químicamente. Bueno, solo te puedo decir que voy a aceptar su invitación. Bernard los detestaba, pero ellos eran dos fuertes y altos.
En el año 141 de nuestro Ford comenzó la Guerra de los 9 años. Aunque fuese verdad lo de que colocaron alcohol en su sangre artificial, el sulfuro de dictoretilo, el fosfeno, la cloropicrina, la difenilciarcina, el cloroformiato de triclormetilo, el yodoacetato etílico, y no mencionemos el ácido cianhídrico. Lo cual sencillamente no puedo creer, finalizó Lenina. El estruendo de 14.000 aviones avanzando en formación abierta, sin embargo, en el octavo arrondissement y en la Kurfürstendamm, el estallido de las bombas de anthrax apenas produce más sonido que el de una bolsa de papel al explotar reventada por un chiquillo. Porque deseo conocer una reserva de salvajes. CH8C6H2, abro paréntesis, NO2, cierro paréntesis, 8, más HG, abro paréntesis, CNO, cierro paréntesis 2, fulminato de mercurio. ¿A qué? Un enorme agujero en el suelo, un cúmulo de ruinas, algunos pedazos de carne y de mucus, un pie con la bota aún puesta que vuela por los aires y cae. ¡Plas! Entre los geranios rojos. ¡Qué extraordinario espectáculo el de ese verano! Contigo no se puede, Lenina, eres incorregible. Era particularmente ingeniosa la técnica rusa para contaminar las aguas. Fanny y Lenina, dándose las espaldas, siguieron vistiéndose calladas. El gran derrumbe económico, la guerra de los 9 años, había que escoger entre la destrucción o el dominio mundial, entre estabilidad y... También Fanny Crow, una muchacha maravillosa, dijo el predestinador ayudante. La lección de conciencia de clase elemental finalizaba en las guarderías, y ahora las voces se encargaban de crear la futura demanda para la futura producción industrial. Me encanta volar, susurraban, me encanta estrenar ropa nueva, me encanta volar, me encanta... Por supuesto, el liberalismo falleció de anthrax, pero, pese a todo, las cosas no se pueden llevar a cabo por la fuerza. Bueno, no es tan neumática como Lenina, pero está bien. Pero los trajes viejos son espantosos, continuaba diciendo el persistente susurro. Nosotros tiramos los trajes viejos siempre. Tirarlos es preferible a remendarlos. Tirarlos es preferible a remendarlos. Tirarlos es preferible. No se gobierna pegando, sino legislando. Jamás se gobierna con los puños, sino con el cerebro y el trasero. Por ejemplo, existió un sistema de consumo forzoso. Ya estoy lista, dijo Lenina, pero Fanny continuaba callada y dándole la espalda. Fanny, hagamos las paces. Para el beneficio de la industria, todos los hombres, mujeres y niños eran forzados a consumir una cierta cantidad al año. El resultado que se obtuvo, mejor que remendarlos, es tirarlos. Son más miserables si tienen más remiendos. A más remiendos, más miserables. A más remiendos. Un día de estos, dijo con tristeza Fanny, vas a acabar muy mal. No consumir. La oposición estricta en gran escala. Retorno a la naturaleza. ¡Cómo me encanta volar! ¡Cómo me encanta volar! La vuelta a la cultura. Sí, a la cultura, pero cuando se pasan las horas de ocio leyendo libros no se consume demasiado. Dime, ¿estoy bien? Preguntó Lenina. Vestía una chaqueta de tela de acetato de color verde botella, con cuello y puños de viscosa verde. Las ametralladoras, en Golders Green, cegaron la existencia de 800 practicantes de la vida sencilla. Mejor que remendarlos es tirarlos, mejor que remendarlos es tirarlos. Medias blancas de lana de viscosa dobladas debajo de las rodillas y unos pantalones de pana verde. Posteriormente, se produjo la matanza del Museo Británico. Allí fueron gaseados con sulfuro de dicloretil 2.000 fanáticos de la cultura. Los ojos de Lenina estaban sombreados por un gorrito de hockey verde y blanco. Sus zapatos eran muy lustrosos y de un verde encendido. Finalmente, dijo Mustafa Mond, los interventores entendieron que era inútil usar la fuerza. Los métodos lentos son considerablemente más seguros. La hipnopedia, el del condicionamiento neopavloviano, el de la ectogenesia y Lenina llevaba alrededor del talle una cartuchera de cuero artificial verde, con una hebilla montada en plata, totalmente llena, ya que Lenina no era hermafrodita, de productos anticonceptivos legalizados. Finalmente se usaron los descubrimientos de Pfizer y Kawaguchi, una intensa publicidad contra la reproducción vivípara. ¡Estupenda! Gritó Fanny con entusiasmo. Jamás podía resistir por mucho tiempo al encanto de Lenina. ¡Qué hermoso cinturón maltusiano! Comenzaron una campaña contra el pasado. Cerraron los museos, destruyeron los monumentos históricos. Por fortuna, la mayor parte de ellos ya habían sido arrasados durante la Guerra de los 9 años, y todos los libros publicados antes del año 150 DF se prohibieron. Debo encontrar uno igual, dijo Fanny. Por ejemplo, había unas cosas que se llamaban pirámides. Ya el que tengo de charol está muy viejo. Y un tal Shakespeare, de quien ustedes no han escuchado hablar nunca. Y aparte de eso, feo. Estos son los beneficios de una educación realmente científica. A más remiendos, más miserables. A más remiendos, más... Los pasos iniciales del primer modelo T de nuestro Ford.
Ya hace casi 3 años que lo tengo. Fue seleccionado como el punto de inicio de la nueva. Mejor que remendarlos es tirarlos. Mejor que remendarlos. Como dije anteriormente, hubo una cosa denominada cristianismo. Mejor que remendarlos es tirarlos. La filosofía y la ética del subconsumo. Me fascinan los vestidos nuevos. Me fascinan los vestidos nuevos. Me fascinan. Cuando había su producción eran fundamentales, pero era un auténtico crimen contra la sociedad en una época de fijación del nitrógeno y de las máquinas. Es un obsequio de Henry Foster. El remate de todas las cruces se cortó y quedaron transformados en T. También existió algo llamado Dios. Es una imitación auténtica de Tafilete. Contamos ahora con el Estado Mundial y los ritos de solidaridad y las festividades del Día de Ford y los cantos de la comunidad. Oh, Ford, cómo los detesto, se decía Bernard Marx. Había una cosa llamada cielo, no obstante, no dejaban de beber grandes cantidades de alcohol. Bernard Marx continuaba pensando, como un trozo de carne, exactamente igual que si fuera un trozo de carne. También creían en algo llamada inmortalidad, y en otra cosa denominada alma. Pregúntale a Henry dónde lo adquirió. Y tomaban cocaína y morfina. Bernard Marx seguía. Y lo más grave del caso es que la primera, en considerarse como un simple trozo de carne, es ella misma. Se patrocinó a 2000 farmacólogos y bioquímicos en el año 178 DF. Da la impresión de que está malhumorado, dijo el predestinador ayudante mientras señalaba a Bernard Marx. La droga perfecta se comercializaba 6 años después. Nos divertiremos con él, narcótica, eufórica, encantadoramente alucinante. Marx, siempre de mal humor, lo asustó la palmada en la espalda. Alzó los ojos. Era ese bárbaro de Henry Foster. Necesitas 1 gramo de soma, nada más. Con todos los beneficios de alcohol y ninguno de sus inconvenientes. Oh, Ford, cómo me encantaría asesinarte. Pero solo dijo, no gracias, rechazando el tubo de tabletas que le ofrecía Henry Foster. Siempre que se le antoje, uno se puede tomar unos descansos de la realidad y después regresar sin algún desajuste y ni siquiera un dolor de cabeza. Coge una, insistió Henry Foster. Vamos, tómala. De esa manera, la estabilidad quedó asegurada. Solo 1 centímetro cúbico sana 10 pasiones, dijo el predestinador ayudante, recitando unas palabras de sabiduría hipnopédica elemental. Únicamente faltaba vencer a la vejez. Dejadme tranquilo, gritó Bernard Marx. Vaya, qué genio. Transfusión de sangre joven, sales de magnesio, hormonas gonadales. Solo recuerda que 1 gramo es preferible a maldecir, y ambos salieron, riendo. Han sido suprimidos todos los estigmas fisiológicos de la vejez, y con ellos, lógicamente. Recuerda preguntarle lo del cinturón maltusiano, dijo Fanny. Y con ellos, lógicamente, todas las condiciones propias del viejo. El carácter permanece invariable a través de toda la existencia. Antes de que oscurezca, debo terminar 2 partidas de golf de obstáculos. Tengo que darme prisa. Juegos, trabajos, tenemos a los 60 años la misma vitalidad que a los 17. Los ancianos en la antigüedad renunciaban frecuentemente, se entregaban a la religión, se retiraban, pasaban el tiempo leyendo, pensando, pensando. Imbéciles cerdos, pensaba Bernard Marx, al tiempo que andaba por el pasillo en dirección al elevador. Actualmente el progreso es tal que los viejos trabajan, los viejos siguen activos sexualmente, los viejos no tienen tiempo ni ocios que no puedan llenar con el placer, ni un solo instante para tomar asiento y ponerse a pensar, y si por alguna adversidad una grieta de tiempo se abriera en la compacta sustancia de sus entretenimientos, siempre va a quedar el soma, el placentero soma, para un día de descanso, 0,5 gramo, para todo un fin de semana, 1 gramo, 2 para un viaje al oriente exótico, 3 para una eternidad oscura en la luna, y cuando vuelven se sienten ya al otro lado de la grieta, protegidos en la seguridad del trabajo y el entretenimiento habitual, pasando de chica a chica neumática, de campo en campo de golf electromagnético, de sensocine a sensocine. Pequeña, sal de aquí, gritó el dique enojado. Sal de aquí, pequeño, ¿no se dan cuenta de que el interventor se encuentra ocupado? Márchense a otro lugar con sus juegos eróticos. Pobres niños, comentó el interventor. Poco a poco, solemnemente, con un débil silbido de maquinaria, los transportadores, a razón de 33 centímetros por hora, continuaban avanzando. Innumerables rubíes resplandecían en la rojiza penumbra.